Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy pues nuestros estudios de bíblicos Siloé. Hoy comenzando el capítulo 13 del profeta Daniel. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, como siempre te pedimos el Espíritu Santo prometido, porque sin Él no podemos funcionar, sin Él no podemos saber qué cosa es tu voluntad y qué tú quieres de nosotros. Envíalo en este día sobre mí, sobre todos aquellos que escuchan y hacen posible este programa, que nos abre el corazón y la mente al poder de tu santa palabra para poder edificar el reino de Dios, que es lo que tú nos has mandado. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy llegamos al capítulo 13 del profeta Daniel, el penúltimo capítulo de este gran profeta, catalogado entre el mundo no católico, más exactamente del mundo protestante, como apócrifos. Libros apócrifos no existen. Apócrifo quiere decir escondidos, y estos libros no están escondidos, están en la Biblia. Nosotros lo llamamos deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque son libros que los judíos no aceptaron en el canon de ellos, por muchas razones. Una de las razones que aducen ellos es que no hay original en hebreo. Generalmente las escrituras judías se leen, aún en el tiempo en que el griego predominaba en Israel, se leían en la sinagoga en hebreo. Capítulo 13 y 14 del profeta Daniel el capítulo 13 específicamente ha sido escrito en griego, y lo tenía la comunidad de Alejandría, que era la comunidad judía, que lo tenía como libro sagrado. Por eso pues no aparece en la Biblia judía, sí aparece desde el principio en nuestra Biblia y en la de las iglesias ortodoxas y apostólicas, y es rechazado por muchas, no todas, pero por muchas de las iglesias protestantes. Como les he dicho anteriormente, hablando de los libros deuterocanónicos, no son libros que contienen doctrina, mayormente son libros sapiensales. Por eso vamos a leer de una forma, vamos a hacer una signosis del capítulo 13, vamos a leer algunos fragmentos y ahí sí tenemos una idea cabal de lo que este capítulo nos quiere decir. La historia de Susana, que es como se llama este capítulo 13, es un breve texto independiente asociado con este libro, parecido a la historia de Bel y el dragón que veremos en el capítulo 14. Forma parte, como les dije, de la versión griega conocida como Septuaginta, cuyo origen se remonta a Alejandría en el siglo III antes de Cristo. La Septuaginta es la primera intento por establecer un canon de los judíos aparte de Jerusalén, que en realidad en Jerusalén no había canon, solamente se guardaban los rollos. Pero este es el primer intento que se hace bajo el emperador Ptolomeo para tenerlo en la famosa biblioteca de Alejandría. Y se hizo esta recompilación que incluye el capítulo 13 y 14 de Daniel, que es la que la iglesia naciente tomó, lo sabemos por la forma del lenguaje a través del sistema computarizado, es la que la iglesia naciente, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, utilizaron la de Septuaginta porque era la más fácil de manejar, porque estaba escrita en griego y estaba compilada. Por eso la comunidad cristiana, esta iglesia en el origen, utilizó esta versión, que más tarde San Jerónimo la traduce al latín y que se constituye la Vulgata latina hasta el día de hoy. Pero también esta historia de Susana aparece en otra versión griega denominada Teodosión, editada en el siglo II de la era cristiana. Y en esta edición griega del Teodosión, aparte de la Septuaginta, aparece también como parte del libro de Daniel. Estos dos capítulos es aceptado, como les dije, como todas las iglesias orientales, ortodoxas, bizantinas, apostólicas, con también la iglesia católica. También algunas iglesias como la anglicana y la episcopal y la luterana tienen una posición media. Dicen no reconocerlo como parte del canon original, pero que es interesante que todos los cristianos lo lean por el mensaje que tiene.
El nombre de Susana. Susana provee del hebreo Sosanna. ¿Y qué cosa quiere decir Sosanna? Sosanna, Sosanna en hebreo quiere decir azucena. O sea que ya sabemos que Susana quiere decir azucena o un lirio blanco. O sea, ha sido toda la vida este nombre un símbolo a centrar de pureza y de castidad. Tan es así que es la flor de la Virgen María. Y ha sido siempre representado desde los albores del arte cristiano. Ya lo vemos inclusive en la capilla griega de las catacumbas de Santa Priscila en Roma. A principios del siglo III ya aparece este símbolo cristiano de la azucena. La canonicidad, esta historia de Susana en el capítulo 14 de Bel y el dragón, como les dije, ha sido debatido porque no está en el Tanakh, en las escrituras judías. Tampoco aparece en los llamados textos masoréticos. Y los judíos actuales pues tampoco la tienen, aunque muchos judíos actuales ven en ella relatos que dicen ellos revisten valores y enseñanzas de alto contenido moral. Y aunque no la han acogido como un texto sagrado, pues se lee y se estudia. Pero tenemos algo muy interesante entre los padres de la iglesia y los apologistas primeros de nuestra iglesia, sobre todo de los primeros siglos. Tenemos, por ejemplo, Orígenes en el siglo II defendió la canonicidad de la historia de Susana y fue citada también la historia de Susana como parte de la escritura por San Ireneo de León en el siglo II, por San Hipólito de Roma, por Cipriano, el gran Cipriano de Cartago, por Cirilo de Jerusalén, por San Jerónimo. O sea, vemos que hay una larga playa de padres ilustres de la iglesia del siglo II, III y IV que no dudaron en que este libro de Susana fuera parte de la Biblia, de la palabra revelada. Como les dije también, las distintas iglesias del Oriente, pero más específicamente la iglesia ortodoxa, la copta, la siriaca, nuestra iglesia católica, la iglesia de la parte mesopotámica de Irak, de todas esas zonas, la Armenia, aceptan este libro de Daniel completo. La casta Susana, que es como se escribe, los hace más famosos a partir de un escrito de los 1800 de un dramaturgo francés. También se ha encontrado en códigos chisianos del 88, tiene otro código Ciro Hexapalaris en Anambrosianos, está en el papiro 967 del comienzo del siglo III. O sea, aparecen desde toda la antigüedad. Lo que algunas veces se le da, miren qué interesante, se le da al capítulo 13 una situación diferente. En este libro que le dije también de Otodoción, este escrito griego que mantiene el capítulo 13, 14 de Daniel, coloca la historia de Susana como comienzo, como introducción del libro de Daniel. Y al final agrega una nota que dice textualmente: Daniel se hizo grande delante del pueblo desde aquel día. O sea que veo que el Teodosión hacía que Daniel 13 figurara como introducción a porque habla, vamos a ver después por qué, porque habla de Daniel niño, por eso que lo pone. ¿Cuál es el contenido del libro? El contenido del libro es Susana, una mujer bellísima, esposa de un tal Joaquín, un rico e influyente judío que ya está en el exilio babilónico, se desarrolla en el exilio babilónico, y esta mujer hermosa, que es virtuosa, es deseada por dos ancianos que habían sido nada más y nada menos que nombrados jueces entre los judíos en el exilio babilónico. Por eso se dice que muchos en el mundo judío, este versículo 13 se eliminó a propósito, porque no querían que uno de sus ancianos, uno de sus rabinos, uno de sus jueces que dirigían la comunidad judía en Babilonia, apareciera como estos dos viejos depravados en el libro de Susana, porque daría muy mala
impresión, pues nada más y nada menos que se ponen de acuerdo para tratar de abusar de ella. En la versión un poco más tarde de este documento, este judío Teodosión agrega unos detalles también que indica que Susana se estaba preparando para recibir un baño con aceites y esencias aromáticas. Dice que justo en ese momento fue interceptada por este par de viejos libidinosos. Toda la vida han habido viejos verdes, eso no es patrimonio de este siglo. Y este hecho de Susana tomando este baño ha influenciado enormemente a través de los siglos a los artistas, a los músicos, a los escritores que han hecho infinidad de obras basado en esto. En el texto antiguo del libro de Daniel, que está sentado en la Biblia griega o la Septuaginta, que es bastante mucho más temprano que todos los demás, sin embargo no dice que Susana fuera a tomar un baño en ese instante, no lo menciona. Eso parece tardíamente. Dice simplemente que un día que Susana se paseaba por su jardín, por el jardín de su marido, este par de viejos verdes la sorprenden y entonces la presionan e intentan convencerla que mantuvieran relaciones con ellos. Susana, una mujer virtuosa, en Biblia le llaman Azucena, Lirio, se enfrenta con ellos y les dice, lo vemos en el versículo 22-23, sé que si hiciere esto, muerte es para mí, y que si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Sin embargo, para mí, caer en vuestras manos, no habiendo hecho esto, es tan malo como pecar ante el rostro del Señor. Estos dos ancianos jueces, personas muy respetables de aquel momento, que no había sacerdocio ni había corte real entre los judíos por estar exiliados, estos vienen y van a las autoridades superiores a ellos y acusan a Susana de adulterio. Y por supuesto es un pecado de muerte. En Israel el adulterio y el asesinato eran pecados que siempre conllevaban la muerte, por eso le decían pecados de muerte. Llevado a juicio y este par de viejos libidinosos pues testifican falsamente en contra de ella y dicen que la han visto retosando con un muchacho amigo de la familia y agregan unas ciertas explicaciones dramáticas y dice entonces el libro que Susana, levantando sus ojos al cielo, lloraba a grandes voces pidiendo la intervención de Dios. Y por supuesto, ante la importancia y la credibilidad de personas tan de estratos superiores en ese momento como eran los jueces en Babilonia, podría decir jueces eran prácticamente como los dirigentes del pueblo judío en Babilonia, dos personas con que no se puede pensar que puede haber dolo en ellos. Susana es condenada a, como manda el Levítico, a morir apedreada. Sigue diciendo la historia que cuando Susana es llevada por toda la congregación a ser lapidada, se encuentra con el profeta Daniel, que en aquel momento era un pequeño niño, un niño bien joven, que estaba estudiando, si ustedes se recuerdan, para aprendiz del consejero del rey. La primera etapa que fue Daniel seleccionado con aquel grupo de judíos para, de cierta forma, introducirlos en la corte del rey. Y detiene el cortejo de este cortejo de muerte, pudiéramos decir, que llevaban a esta mujer totalmente inocente a morir, no como la de la época de Jesús, que era culpable, este era totalmente inocente. Pues Daniel levanta la voz y denuncia el error o el horror o la denuncia falsa de los ancianos. Esto se toma como una intervención divina. Esta es a cierta forma el resumen de lo que trata este libro. Los versos del 1 al 5
da algunos detalles sobre el contexto social y cultural de este relato. Entre ellos habla de la riqueza importante de Joaquín. O sea, quiere decir que ya los desterrados en Babilonia habían podido hacer negocio, habían podido prosperar. Y el hecho de que los dos, estos infames ancianos, hubieran sido electos jueces como este año, quiere decir que ya la comunidad hebrea se había establecido de una forma ya jurídicamente, ya se había establecido de una forma no improvisada, sino la palabra más correcta yo creo que sería decir que se había ya asentado. Nos habla, por supuesto, de la casa bella que poseía Joaquín en Babilonia, como iba gente distinguida a esta clase, lo cual fue una forma de decir que posiblemente esta era una persona acaudalada, posiblemente de la corte, algún descendiente del rey que quedaría vivo, una persona bien conocida y bien de peso en el medio de esta comunidad. Esto es por eso que se pone ya este artículo ya un poco madurado el famoso exilio babilónico. Por eso, hablando un poco haciendo este resumen de lo que es el libro de Susana, sobre todo el libro de Susana, lo que nos el capítulo 13 de Susana, lo que nos habla es de la providencia divina a favor de los inocentes y de aquellos que confían en el Señor. Por eso vamos a ver, no leer completo, vamos a ver solamente unos cuantos versículos para que tengan una idea cómo se desarrolla este libro. Dice así: vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, que tomó por esposa una mujer llamada Susana, hija de Gelcías, muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín continuo a su casa. Los judíos solían acudir a él porque era el más respetado de todos. Aquel año 2 ancianos del pueblo fueron designados jueces, aquellos de los que dijo el Señor: la maldad ha brotado en Babilonia de los ancianos jueces que parecían guiar al pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y todos los que tenían pleito acudían a ellos. Sucedía que cuando la gente se marchaba a mediodía, Susana salía y paseaba por el jardín de su marido. Los dos ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseo de ellas. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron sus ojos para no mirar al cielo ni acordarse de las leyes justas. Ambos estaban locos de pasión por ella, pero no se comunicaron su pena el uno al otro, pues les daba vergüenza manifestar su deseo, ya que querían unirse a ella. Cada día se echaban ansiosamente para verla. Se dijeron el uno al otro: vamos a casa, que es hora de comer. Y salieron separados entre ellos. Pero volvieron, fueron al mismo sitio y preguntándose uno a otro el motivo, se confesaron sus deseos. Entonces planearon juntos el momento propicio en el que pudieran encontrarla sola. Sucedió que mientras ellos esperaban el día apropiado, salió ella como la víspera y la antevíspera sola con 2 criadas y quiso bañarse en el jardín porque había mucho calor. No había allí nadie excepto los 2 ancianos escondidos que la acechaban. Ella dijo a los criados: traedme el aceite y los ungüentos y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos y corrieron hacia ellas. Aquí los ancianos le proponen que tenga relaciones con ellos, que si no lo hacen la van a acusar de que la encontraron en una situación comprometida con un hombre joven. Sigue diciendo en el versículo 22 que Susana lanzó un gemido y dijo: estoy atrapada por todas partes. Si hago esto, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero mejor es para mí no hacerlo y caer en vuestras manos que pecar delante del Señor. Eso nos puede servir a todos ustedes y a mí también como una gran referencia en nuestra vida cristiana. Esto que dice esta mujer: prefiero arrostrar un castigo injusto
antes que ofender a Dios. Es una mujer verdaderamente piadosa, una mujer verdaderamente santa. Ella, entre dos opciones, prefirió la peor para ella, ser acusada y muerta antes que ofender a Dios. Esto es una gran prueba de virtud que nos da este libro. Sigue diciendo que Susana gritó, y gritaron los ancianos, y cuando la gente salió, pues le explicaron que habían descubierto a Susana con un joven. Más tarde, decían los ancianos en el juicio, lo vemos en el versículo 36, los ancianos dijeron: mientras nosotros paseábamos solo por el jardín, salió esta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces llegó hasta ahí un joven que estaba escondido y se unió a ella. Nosotros estábamos en la esquina del jardín y al ver aquella iniquidad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero a él no pudimos sujetarlo porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio a esta la agarramos y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. De esto damos testimonio. La asamblea lo creyó, puesto que eran ancianos del pueblo y jueces, y la condenaron a muerte. Susana gritó con fuerte voz y dijo: Dios eterno, que conoces lo que está oculto, que sabes todo antes que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora voy a morir sin haber hecho nada de lo que estos han tramado perversamente en mi contra. Y dice en el versículo 44, un versículo corto pero poderoso: y el Señor escuchó su voz. Ella no tenía a ninguna otra defensa y clamó al Señor como su defensa. Siempre, hermano, que justamente clamamos al Señor, créanme, el Señor sale en nuestra defensa. Ahora vemos en el versículo 45 lo que sucede. Cuando la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo de un muchacho llamado Daniel, que gritó con voz fuerte: yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió hacia él y le preguntaron: ¿qué es eso que estás diciendo? Él, de pie en medio de ellos, contestó: tan necios sois, hijos de Israel. Así, sin haber juicio ni conocer toda la verdad, condenáis a una hija de Israel. Pues vete al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. Todo el pueblo volvió deprisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate en medio de nosotros e infórmanos, porque Dios te ha dado la ancianidad. O sea, vieron, ancianidad era sentido de sabiduría. Vieron que Dios le había dado sabiduría a Daniel. Daniel les dijo: separarlos lejos uno de otros y los interrogaré. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: tú has hecho viejo en días de maldad. Ahora has vuelto tus pecados y los has cometido antes, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables, mientras que el Señor dice: no matarás al inocente ni al justo. Ahora pues, si tú viste a esta, di bajo qué árbol las vistes abrazado. Él contestó: debajo de la acacia. Daniel dijo: has mentido bien contra tu propia cabeza, pues un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Apartó aquel y mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Así hacíais con las hijas de Israel, y ellas por miedo yacían con ustedes, pero una hija de Judá no ha tolerado vuestra iniquidad. Aquí está hablando de las israelitas del reino del norte, las 10 tribus del reino del norte, y los israelitas de las tribus del sur, del reino del sur, donde estaba Jerusalén y el templo. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de la encina. Daniel le dijo: también tú has mentido bien contra tu propia cabeza, pues el ángel de Dios está esperando con la espada para partirte por medio. Así acabarán vosotros. Entonces toda la asamblea gritó con voz fuerte y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los 2 ancianos, ya que Daniel los había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión,
Hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Actuaron según la ley de Moisés y le dieron muerte. Aquel día se salvó sangre inocente. Elías y su mujer alabaron a Dios por su hija Susana, junto con su marido Joaquín y todos sus parientes, porque no se había encontrado nada vergonzoso en ella. Daniel gozó de gran prestigio ante el pueblo desde aquel día y en sucesivo. Señor, añada bendición a su santa palabra. Aquí vemos cómo y por qué se trató de poner este libro. Yo creo que hubiera sido muy bueno este versículo 13 como introducción al libro de Daniel. Nos habla de Daniel joven, de Daniel lleno de sabiduría, y eso de introducción al resto de ya lo que hemos leído de los otros 11 capítulos. Aquí les dejo esta historia como meditación, como poder pensar qué cosa era un hombre y una mujer en este caso, justo o justa en el antiguo pacto, y lo que debe ser un hombre o una mujer justos en el nuevo pacto de Dios. Ese era el mensaje. Antes sufrir consecuencias tremendas, antes que mentir, antes que abandonar la fidelidad a Dios. Con este mensaje los dejo en estos tiempos que hace falta tanta fidelidad, porque hoy en día la gran crisis que sufre la Iglesia en todos los niveles, desde el sacerdocio al matrimonio hasta los laicos, es la falta de fidelidad. Les recuerdo, tenemos nuestro viaje de peregrinación al jubileo del Año Santo. Salimos del 20 de mayo al 30 de mayo, por supuesto de este año, a cruzar las Puertas Santas, a visitar muchos lugares santos en Italia. Si estás interesado en este viaje, te puedes poner en contacto conmigo a través del Facebook Frank Morera Defensa de la Fe, Frank Morera Defensa de la Fe, o a través de la página de internet apologéticasiloé.net. Apologética Siloé, todo junto, .net. Si vas a contactarnos, me escribes, en ambos casos me piden la información y yo con mucho gusto les mando toda la información y partimos de ahí. Que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es esta iglesia, la iglesia de Pedro. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.